Hola, mi nombre es María López y hoy voy a hablar sobre la acústica. La acústica es la ciencia que estudia la generación, la propagación, la transmisión y recepción del sonido. Esta define el sonido como una vibración, es decir, la propagación mecánica de ondas a través de la materia, y trata de describir este desplazamiento a través de fórmulas y principios matemáticos. La acústica es comprendida por distintos elementos. Uno de los elementos de la acústica es el sonido directo y el sonido indirecto. El sonido directo se entiende como aquel que viene directamente de la fuente al receptor sin rebote. Por otro lado, el sonido indirecto se comprende como aquel que llega al receptor después de haberse reflejado varias veces. Otro elemento que interviene en la acústica es cómo se distribuye el campo sonoro. El campo sonoro se entiende como el valor que adquiere la presión sonora en cada punto del espacio. Este se divide en dos componentes, el campo directo y el campo reverberante. El campo directo es la zona en la que se percibe el sonido directamente sin reflejarse, y el campo reverberante como la zona en la que se percibe el sonido tras reflejarse múltiples veces. Aquí encontramos otro de los elementos, la reverberación, que es la permanencia del sonido causado por la reflexión. Este concepto se suele confundir con el eco. Este es una reflexión del sonido que llega al oído después de un intervalo de tiempo perceptible, generalmente más de 50 milisegundos. Esto ocurre cuando las ondas sonoras se reflejan en una superficie distante y regresan con suficiente intensidad como para ser escuchadas como una repetición separada del sonido original. Un ejemplo clásico es gritar en un cañón y escuchar tu voz repetirse claramente después de unos instantes. Así que podríamos decir que la diferencia principal es que el eco es una reflexión distinguible y separada del sonido original, mientras que la reverberación es un halo continuo de reflexiones que amplían la duración del sonido, existiendo así la distancia crítica, que es cuando la distancia de la fuente sonora supera a la distancia del receptor, causando que la reverberación llegue antes al receptor. El tiempo de reverberación es un parámetro que se utiliza para calcular la reverberación de un determinado recinto. Se define como el tiempo que transcurre hasta que decae a una determinada intensidad las reflexiones de un sonido directo. Wallace Clement Sabine fue un físico que fundó el campo de la acústica arquitectónica. Definió el tiempo de reverberación como el número de segundos necesarios para que la intensidad del sonido caiga a 60 decibeles, desde que cesa la fuente sonora a partir de la siguiente fórmula. Hay tres formas en que las ondas sonoras reaccionan al cambiar de un medio. Uno de ellos ya lo he nombrado, y es la reflexión, que es cuando una onda sonora choca con una superficie y rebota. Continuando, tenemos la difracción del sonido. Es el fenómeno por el cual las ondas sonoras se curvan o se desvían al encontrarse con obstáculos o pasar a través de aperturas. La difracción permite que el sonido rodee barreras. Este puede producirse por dos motivos diferentes. Difracción del sonido producida cuando en el camino de la onda sonora aparece un pequeño obstáculo y o lo rodea, o difracción del sonido cuando una onda sonora se encuentra en su paso con un pequeño agujero y lo atraviesa. Y la refracción del sonido, que es el cambio de la dirección y velocidad de las ondas sonoras cuando pasan de un medio a otro con diferentes densidades o temperaturas. Otro fenómeno es el de las ondas estacionarias. Es aquella perturbación oscilatoria en la cual ciertos puntos denominados nodos permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por la interferencia de dos ondas de la misma naturaleza con igual amplitud, longitud de onda y frecuencia que avanza en sentido opuesto a través de un medio. Las ondas estacionarias permanecen confinadas en un espacio. Una de las manifestaciones de las ondas estacionarias son los modos propios.
Modos axiales, aquellos formados como resultado de una onda estacionaria flotante entre dos superficies. Modo tangencial, aquel formado como resultado de la reflexión de una onda estacionaria entre 6 superficies. Y el modo oblicuo, aquel formado como resultado de la reflexión de una onda estacionaria entre 6 superficies. Otra característica de la acústica es la absorción. La absorción es la capacidad que poseen todos los materiales para absorber una porción de la energía de las ondas sonoras cuando éstas inciden sobre ellos, reduciendo así la cantidad de energía sonora que es reflejada por la materia. No quiero terminar este video sin antes señalar la relación entre reflexión, absorción y reverberación. La reverberación depende de la interacción entre reflexión y absorción. Si la superficie refleja mucho y absorbe poco, la reverberación será más alta. Por el contrario, si las superficies absorben la mayor cantidad del sonido, la reverberación será mínima. Estos tres conceptos son fundamentales en el diseño acústico de espacios, desde auditorios hasta estudios de grabación. Por último, dependiendo de la superficie en la que la onda se refleja, es como va a reaccionar esta. En una superficie plana, el ángulo de incidencia de la onda es igual al ángulo de reflexión. Cóncava, tiende a reflejar todas las ondas en un punto focal llamado hot spot. Y convexas, estas distribuyen equivalentemente las ondas.